Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer al escritor español Munir Hachemi, que nació en Madrid en las finales de los años 80, en 1989 concretamente. Él se graduó de Filología Hispánica por la Universidad de Granada y luego realizó un máster de estudios latinoamericanos y se doctoró con una tesis sobre la influencia de Borges en la literatura española. Se cuenta de él que en su primera juventud se dedicaba a publicar relatos en formato de fanzine y a venderlos por el barrio de Lavapiés, uno de los barrios más castizos de la ciudad de Madrid. También autopublicó sus primeras novelas por aquellos años, pero su primera publicación formal data del año 2018 y se trata de la novela Cosas Vivas, que publicó la editorial Periférica de aquí de España. Unos años más tarde, en 2021, cuando se publica aquella famosa ya lista Granta, y digo famosa porque es verdad que la comento mucho aquí en el canal, la lista Granta que nombra a los escritores con mayor futuro o a los escritores jóvenes, menores de 35 años, a tener más en cuenta en las letras hispánicas. Munir Hachemi venía nombrado en esa lista, es decir, es uno de los autores más a tener en cuenta según esta prestigiosa publicación de la revista Granta. Y después de la lista ha seguido publicando y justificando su inclusión en esta lista. En 2022 publica su primer poemario titulado Los Restos en la editorial La Bella Varsovia. En sus siguientes publicaciones volvería a la narrativa y otra vez de la mano de la editorial Periférica, donde publicaría en 2023 su segunda novela El Árbol Viene. Y finalmente hace muy poquito, en este año 2025, publica que es su primer libro de relatos, Lo que falta. De este libro he elegido un cuento que es posiblemente el más borgiano, justamente teniendo en cuenta que la tesis doctoral de Munir Hachemi para su máster se refería a la influencia de Borges en la literatura española. Vamos a leer este cuento muy borgiano del libro Lo que falta, que se titula Un juego al que se juega. Una noche a altas horas, en la única librería de la calle Corrientes que quedaba abierta, di con una traducción de Las Mil y Una Noches que, según la contratapa, había sido vertida por Borges desde el inglés. A pesar de lo evidente de la broma, el precio era aceptable y me pudo la curiosidad. La portada era un delirio orientalista, negro y con filigranas doradas. Por su volumen, no me pareció que pudiera contener Las Mil y Una Noches que yo leía de pequeño tirado en una alfombra del salón de casa. Apenas ensayé una broma borgiana que no me salió, habrá 60 o 70. En el colectivo de vuelta a casa lo abrí. Todas las páginas estaban en blanco, salvo las últimas, en las que leí lo que sigue. El imperio sobrevivió siglos gracias a su inmensa biblioteca. Sabios y reyes sabían que esa era la fuente de su poder y se esmeraban en no olvidarlo, en que sus hijos, sus nietos y los nietos de sus nietos supieran la verdad, que la biblioteca es el centro del imperio y acaso también el centro del mundo. Monjes y escribas se afanaban bajo sus bóvedas y afuera 15 batallones protegían su labor sagrada. Se sabe que nunca más se verá un imperio más extenso ni más poderoso, ni en la medida en que la justicia nos es dada, más justo. No hay ni habrá en el mundo, que es el imperio, un campesino, un zapatero o un barbero que no asienta satisfecho al oír que así como el sol fatalmente declina y la marea cede al influjo de la luna, todo imperio está condenado a causar su final. Más raro es que un soberano acate esta verdad, menos si gobierna un imperio en auge. Por eso la historia de este emperador es digna de ser contada. A pesar del esfuerzo de los reyes, a pesar de que el recinto de la biblioteca fuera sagrado y de que el tesoro imperial fuera pródigo con los custodios, a quienes se veneraba aún más que a los sacerdotes, una enfermedad recorría el imperio, una enfermedad sin nombre cuyos síntomas todos observaban y cuya causa nadie sabía determinar, aunque el pueblo y los soberanos entendieran íntimamente que cada uno de ellos encarnaba también el mal que los asolaba. El enemigo se agrupaba al oeste y proliferaban los predicadores que vaticinaban el fin, si bien el reloj de los siglos aún habría de girar varias veces antes de que ese fin llegara. El destino es un río al que poco le importan los nombres propios y todo lo que ha de suceder sucede si esa es la voluntad de Dios. Llegó el tiempo en que no quedó una sola persona de una punta a otra del imperio que no comprendiera que la gloria estaba por cesar. Nadie hacía nada para evitarlo, porque en circunstancias así cualquier preparativo es superfluo. El Shah, que estaba llamado a la deshonra de entregar su reino a un enemigo de siglos, era uno de esos raros hombres capaces de desoír los textos canónicos. El nombre de Dios aún no se ha descifrado.
El monarca, quinto de su nombre, supo entender que había llegado la hora de desenterrar las ideas de un antiguo bibliotecario ciego y loco al que habían condenado al fuego por proponer una herejía. Según las malas lenguas, pergeñó su perversa teoría con menos sabiduría que envidia hacia sus compañeros, que veían. Que sus textos no ardieran debe atribuirse a algún antepasado del Shah que tal vez descifrara, en algún lejano día, las señales del futuro, aunque el destino de la biblioteca es custodiar todos los textos, incluso aquellos que contienen su propia refutación. Solo Dios puede juzgarlos, y tal vez no hubiera un lugar en el mundo mejor para esconder un libro que se quiera perder. El Shah emitió una orden y pronto, desde los más remotos rincones del imperio, concurrieron todos aquellos que sabían leer y escribir y deseaban ponerse al servicio de su plan. El rito requería sabiduría, inteligencia, audacia y presteza, así que se designó a un grupo de elegidos. Ninguno comprendió en qué consistía su labor. Es la intención de esta historia expresar ese desconcierto. A los otros se les encomendó una tarea no menos significativa: emprender un viaje que no habría de terminar más y destruir cualquier texto que encontraran en el imperio o en el mundo, o en el imperio, que es el mundo. La mejor síntesis del plan del Shah es la siguiente: se ha develado necesario acabar con el mal de la proliferación. A los ancianos y los escribas los ejecutaron y los reemplazaron por los elegidos, cuya tarea consistía en desescribir la biblioteca. Los privaron de cualquier instrumento salvo sus manos o el fuego. Que pudieran leer era un inconveniente inevitable. Su misión sagrada consistía en recorrer cada uno de los volúmenes que se escondían en las bóvedas y en los pasadizos y eliminar cualquier idea que se repitiera en ellos. Obsesionado, el Shah esquilmó los recursos del imperio para guardar la frontera hasta que su plan llegara a término, aun cuando para ello sus súbditos hubieran de perecer de hambre o de enfermedad. Cuando no despachaba, pasaba las horas en un estudio hexagonal releyendo los delirios del bibliotecario ciego, a cuyas ideas había fiado el destino del imperio. El sistema no tardó en revelarse fútil por lo oneroso de su ejecución. Los elegidos, los iniciales y los que se fueron incorporando a aquella labor que se antojaba infinita, apenas habían recorrido una mínima porción de la biblioteca. Solo algunos miles de páginas habían ardido, cuando el sátrapa los convocó para ilustrarlos sobre un nuevo método de su invención. En adelante habrían de proceder por párrafos, reducirlos a su mínima expresión sintáctica y después catalogar las ideas que sobrevivieran en función de un archivo que había inventado siguiendo los guarismos y las letras de la escritura de Dios. Así, por ejemplo, un símbolo correspondía a lo divino, otro a las cuestiones de la tierra, otro a la filosofía. El sistema recorría los temas humanos e incluía los oficios, la economía, las bellas artes, la anatomía, la guerra. Y dentro de cada categoría, una serie de clasificadores que no dejaron de sorprender a los elegidos y que se repetían para todas las series. Lo de fuera, lo de dentro, lo que no tiene nada que ver con las manos, lo vertical, lo diagonal, lo que parece que se refiere a los colores pero en realidad se refiere a otra cosa, lo que parece ajeno a los colores pero en realidad se refiere a los colores, lo angular, lo perverso, lo ligeramente trágico, lo que podría dibujarse, etc. Por último, dentro de cada una de esas categorías, otras de orden argumentativo. A favor, en contra, a favor con matices, en contra en determinadas circunstancias, indiferente, irrelevante, en contra solo a partir de determinada temperatura, inenarrable, indecible, indecible salvo para los seres divinos, etc. El símbolo alif superuno subuno correspondía, por ejemplo, a estar a favor de lo divino de fuera. Sin que fuera, aclaró el Shah con palabras sagradas, indique un espacio sino un dinamismo de lo virtual. Dios guarde su alma y cada verbo que pronunció. Muchos elegidos entendieron que el Shah había enloquecido y que debían tomarse aquello como un juego al que se juega mientras se espera la muerte, que es el fin de todas las cosas. Otros supieron que su misión era divina y que lo que proviene de Dios no debe ser interrogado. El método, sin embargo, resultó excelente. En pocos meses clasificaron y desescribieron miles de volúmenes. De hecho, cada vez trabajaban más rápido. No era raro que en una sola tarde de lectura, los elegidos, que apenas descansaban un puñado de horas al día en las que se entregaban al sueño, consumieran un puñado de libros. Apenas salvaban con suerte 2 o 3 párrafos. Obraban así: agarraban un tomo, abrían la primera página, leían hasta encontrar una idea que correspondía, por ejemplo, a uno de esos símbolos, es decir, a algo artístico que parece que se refiere a los colores, pero en realidad se refiere a otra cosa y que es indecidible.
Acudían al fichero y no tardaban en dar con un argumento análogo, por lo que entregaban el suyo al fuego. Un día el Shah, Dios lo tenga cerca de sí, que ya apenas salía de su estudio y que cada noche soñaba que el enemigo arrasaba la biblioteca, los convocó. Enfurecido, les explicó que en los primeros meses los resultados habían sido excelentes, pero que al certificar la utilidad de su método se lo habían tomado demasiado en serio y que ahora trabajaban con una insoportable lentitud. A los elegidos les costó seguir las palabras del monarca, que ya solo leía los archivos resumidos según su sistema y pensaba que en ellos podría descifrar el futuro. Su lengua se había deformado, habló de conciliación laboral, de pluses de productividad, de nóminas, de sindicatos. Dijo que a partir de ese momento tendrían que volver a tomarse su tarea como un juego al que se juega mientras se espera la muerte, que es el final. Pero como el Shah, su sabiduría estaba mediada por Dios, entendía que no se puede obligar a alguien a jugar, dispuso una serie de reglas para invocar el juego, o mejor dicho, lo lúdico, reglas que no enumeraré porque algunas eran absurdas y ridículas y es mejor no mencionarlas. También los invitó a dormir tanto como quisieran y cuanto quisieran, y así como a yacer unos con otros, y empezó a distribuir de un modo en el que se percibía sutileza jarros de vino por la biblioteca. Lo mismo da, terminó ya su alocución, si el trabajo es lento en las próximas semanas. Lo que quiero es que aumente no de forma logarítmica, ni siquiera lineal, sino exponencial. Así, gracias a los elementos propios del juego, cumpliremos con los objetivos trimestrales, terminaremos en poco tiempo y ascenderemos a los cielos, donde nuestros enemigos no nos alcanzarán y donde ya no importará si el imperio de ahí fuera sigue existiendo. Según mis cálculos, de hecho, ya le evitamos unos milímetros. Ora porque los incentivos fueran los adecuados, ora porque el Shah hubiera convencido a los elegidos de que era un completo demente, lo cierto es que el trabajo se reanudó con celo, o mejor dicho, sin ningún celo, pero con gozo y con gran eficiencia. Alguien planeó una fuga, ideó cómo sortear a los guardias solo para descubrir, al salir finalmente de la biblioteca, que es también un inmenso laberinto, que nadie la custodiaba ya y que algo ardía a lo lejos. Los desertores volvían sabedores de su inminente final y se convertían en los trabajadores más entregados. Como había imaginado el sátrapa, en pocos meses la biblioteca fue reducida a 4 habitaciones cargadas de legajos. Una noche un elegido que había estado tomando vino y otras cosas análogas se atrevió a entrar sin permiso al despacho del Shah, cuyos guardias habían huido o se habían entregado también al juego. Le confesó haber dado con una aporía. Si lo que clasificaban eran ideas, pero la propia idea de idea es una idea, el círculo era un infinito malo que obligaría a crear minúsculos cajones dentro de los cajones del archivo, hasta un número que no existe y que aunque existiera no se podría construir con las habilidades de carpintería de que disponían. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el Shah. El elegido tardó en responder porque casi todos ya pensaban en términos de las categorías del Shah y su propio nombre no encajaba en ninguna. Cuando finalmente habló, el Shah le cortó el cuello con su cimitarra de plata, que Dios lo tenga en su seno. No se sabe si para preservar un secreto, para castigarlo por entrar en su estancia sin permiso, por algo relacionado con el nombre del elegido, por compasión o por tratar de emular una forma de razonamiento que es de fuego y está reservada a Dios. Nadie echó de menos a aquel hombre. En poco tiempo agotaron la biblioteca y el archivo apenas llegó a ocupar una estancia. No hizo falta ninguna orden del Shah para que supieran lo que debían hacer a continuación. Gracias a Dios por disponer las cosas de ese modo, ya que ninguno de ellos era, para entonces, capaz de hablar. Iterar el procedimiento sobre los restos de la biblioteca. En pocas semanas solo quedaba una estantería. Cuando llegó el enemigo, cuando sus manos infieles se encaramaron a los bordes de la biblioteca y la profanaron de un saltito, todo el conocimiento se había reducido a unos cientos de páginas y encuadernado. Pero el enemigo es torpe, y por más que aquel inmenso edificio vacío los sorprendiera, no acertaron a imaginar su utilidad, ni distinguieron aquel volumen que todo lo contenía, Dios lo aleje de quienes no lo merecen, de cualquier silla o cualquier candelabro corriente. Asesinaron, eso sí, a todos los que allí jugaban, que no se defendieron, y tal vez tampoco llegaron a saber que el juego había llegado a su fin. Al Shah lo encontraron en su despacho muerto de inanición. Del destino de aquel volumen nada se sabe. En el mundo no quedó otra cosa escrita más que esta relación, compuesta con la venia secreta del Shah y de Dios, que me permitieron asistir al juego sin participar y huir, disfrazado de enemigo, en el último momento. Ahora soy uno de ellos, que Dios sepa perdonarme.
Tengo para mí que nunca se escribirá nada más hasta que no se encuentre aquel tomo, que ha de ser una monstruosidad, o el auténtico libro sagrado, y que enloquecerá a cualquiera que se atreva a recorrer sus páginas, si es que aparte de mí queda alguien capaz de leer. A veces voy a visitar las ruinas de la biblioteca. Alguna reverencia debió de inspirar en el enemigo porque no la quemaron. En sus galerías viven mendigos que ignoran lo que en ellas se perdió. Por las noches busco el libro, que aún se me resiste. La tarea no está terminada. ¿Acaso, llevando el juego un poco más lejos, todas las palabras se reduzcan a las 5 letras del nombre de Dios? Para quienes vengan arrastrados por la marea de los siglos que corren, queda este relato. Es una guía y una advertencia, así como un testimonio de la vida de aquel que entre los yas estuvo más cerca de Dios. También es un vestigio de algo más que hemos perdido. Este es el relato Un juego al que se juega de Munir Hachemi. Espero que os haya gustado.